Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Desde que la escuela fisiocrática en la segunda mitad del siglo XVIII empezó a estudiar el problema de la delincuencia. Desde entonces sabemos, y ya estamos en el siglo XXI, y eso lo sabemos desde la segunda mitad del siglo XVIII, que hay un componente social en, en el tema. Está el tema de la pobreza, está el tema de la exclusión. Pero en verdad sabemos que la gente no delinque porque se sienta realmente marginada, ni excluida, ni porque esté pasando hambre. Porque la sociedad, y sociedades como la nuestra, donde hay una dinámica de ascenso social que no está limitada. Hay sociedades donde el ascenso social es limitado, porque lo que tú puedes ser en el futuro depende de dónde tú hayas nacido y cómo tú hayas nacido. En la República Dominicana se puede nacer en la pobreza y llegar a la presidencia de la República. De hecho, la mayor parte de los presidentes que hemos tenido hasta ahora han nacido en hogares pobres. Y mucha de la gente más destacada en muchísimas actividades también ha nacido en hogares que no son hogares de abundancia económica. Voy a quitar el concepto de pobre, porque para mí la pobreza es una condición sobre todo mental, es una condición mental. Entonces, eh, de lo que se trata es de un desborde en las expectativas, de lo que se trata es de hacer rápido todo el aspiracional. Yo quiero carro, yo quiero buena ropa, yo quiero moverme con recursos en los ambientes de diversión y todo eso hacerlo rápido. Resulta que la vida no tiene esos caminos, porque la vida primero me da un camino de sacrificio, de preparación. Cuando accedo a alcanzar la preparación y entonces tengo oportunidades de tener ingresos por mis conocimientos, entonces también sé que para poder cumplir con mis responsabilidades tengo que tener una vida con ciertos frenos, con ciertos límites. Y entonces desarrollo una conducta en la que no hago todo lo que deseo hacer, sino hago lo que racionalmente puedo hacer. Sin embargo, si me dejo, soy un individuo que se gobierna por el deseo, bueno, hago todo lo que se me antoje. Para hacer todo lo que se me antoje no puedo tener una vida ordenada, no puedo tener una vida ordenada y ante la escasez de recursos para hacer lo que se me antoje, salgo a procurarlo de cualquier manera. Entonces, cuando nos vemos en situaciones como la que tenemos actualmente, que hace algunas semanas la queja fundamental era que la delincuencia estaba desbordada, que tenía el control realmente de las calles. Hoy la queja es otra. Hoy la queja es que
hay muchos delincuentes muertos y que a los delincuentes se les debería apresar, se les debería someter a la justicia para que ellos puedan pues responder por sus actuaciones. Bueno, eso es lo ideal, pero se trata de gente ya en muchos casos en una situación totalmente irrecuperable, Y entonces ahí lamentablemente no hay de otra que, porque además hay gente que enfrenta a la policía, que no le tiene miedo a la muerte, que vive matando, que vive secuestrando, que vive y entonces cree que toda posibilidad y todas las circunstancias que tiene la puede resolver con la violencia. Y entonces ahí tenemos varios de esos casos que estaremos analizando un poco durante esta noche. Está el caso de los llamados papotrenza, y así como otras situaciones que se han presentado, que la iremos analizando en el transcurso del programa de esta noche. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a presentar cuáles fueron los 10 casos más importantes, los 10 temas más importantes de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, señores, hablemos un poco del caso, antes de presentar los 10 temas de mayor impacto esta semana, del caso de esta banda de criminales que fue, digamos, cuyos integrantes resultaron muertos, parte de ellos, porque parece que había más integrantes, pero por lo menos 6 de los integrantes, de los supuestos integrantes de esta banda, resultaron muertos el pasado miércoles en la noche en un enfrentamiento con los policías, con una patrulla de la policía en Los Alcarrizos. Esta es la denominada banda de los Papos Trenza. Señores, cuando uno puede acceder, cuando puede ver algunas de las informaciones de las cosas en las que estaban involucradas estos personajes, estamos hablando de quemar personas vivas, de torturar a personas y quemarlas vivas. Estamos hablando de derretir un recipiente plástico en las piernas, sobre las piernas de una persona caliente, como método de tortura. Y no hablemos de un cementerio que incluye 4, 5, 6 o 7 personas muertas. Estamos hablando de un tema de puntos de drogas, pero que no se limita a eso, que está también el atraco, que está el secuestro, y si lo que aparece es un sicariato, le dan para adelante. Y ahí habían 2 policías. Había un alistado y un raso de la policía, un cabo de la policía que estaba metido en esa banda. Y la propia policía, pues, terminó por eliminarla. A veces la gente piensa que la policía conocía de la operación de esa banda porque es inexplicable que estén ocurriendo cosas tan horrorosas y que no fueran de conocimiento de la autoridad. Y que ahora, con toda esta presión que se ha dado en la sociedad, pues la policía tiene que actuar y ha tenido que estar actuando, y en este caso lo ha hecho. Pero llama la atención
de que la gente siempre quiere pues buscar la forma de contrarrestar las versiones que involucran a sus familiares en hechos delincuenciales. Y bueno, y eso es hasta natural, eso es hasta natural, porque por ejemplo, inmediatamente de los 6 muertos, que fueron 5 en el enfrentamiento de media hora con la policía y otro cuando intentó penetrar de manera violenta al hospital Calventi. De estas personas se recibió de inmediato el testimonio del padre de uno de estos jóvenes. Él se llama don Ramón Odalís Pérez. Él decía que su hijo, Eric Román Pérez, no era un delincuente, que era un muchacho de bien y que el muchacho se juntó con estas personas que eran sus amigas o sus amigos. Bueno, en el prontuario no dice eso. Lo que dice es que este Eri Ramón Pérez Germán, al que se refiere su padre, era apodado alias El Mello o La Brasa, y que era un integrante activo de esa banda, con todos los hechos en los que esa banda está involucrada. Bueno, también aparece la madre de uno de los policías que está involucrado en la banda y dice, no, y que mi hijo no era de eso, la policía está mintiendo, como que la propia policía va a hacer alegatos contra un policía que, por dañarlo, y entonces dice que en ese caso el señor que se llama, en este caso se llama, es Jiménez, Jonathan Tatis Jiménez, que la madre dice, no, él no era nada de eso. Digamos, en el expediente aparece él con el alias Milesi o La Pólvora, un miembro activo de la banda. Ahí no estaba nadie que no estuviera involucrado en esa banda. Y probablemente falten otros, porque se habla de que decenas de personas de alguna manera u otra servían a ese grupo que tenía su centro de actuación en Los Alcarrizos. Señores, vamos a presentar de inmediato, además de este tema, cuáles otros están entre los 10 de mayor impacto esta semana. Adelante. Durante el pasado fin de semana se registraron 2 hechos causados por el lanzamiento de rocas desde puentes en la capital, resultando una persona fallecida en uno de ellos. Un joven de 28 años murió la madrugada del pasado domingo por el impacto de una roca aparentemente lanzada desde el peatonal de la avenida 27 de febrero frente al Palacio de los Deportes. Joel Rafael Cabrera Espino, residente de Herrera, se trasladaba por la avenida 27 de febrero alrededor de las 4 de la madrugada en dirección este-oeste, cuando una roca de gran tamaño impactó el cristal delantero matándolo al instante. El vehículo, un Kia negro, tiene una abertura de unas 15 pulgadas que impactó el cuerpo del joven. El segundo hecho fue registrado también el pasado domingo, cerca del elevado ubicado en la avenida John F. Kennedy, próximo a la Churchill. Según indica el afectado, le lanzaron un bloque mientras transitaba en la avenida. En tanto, la Policía Nacional arrestó el pasado martes al hombre que habría lanzado el bloque de concreto que causó la muerte del conductor Joel Rafael. El detenido fue identificado como Newton Pérez Félix, de 60 años. La policía informó que el indigente fue ubicado en las inmediaciones de la avenida 27 de febrero, esquina Doctor Delgado, sector Don Bosco, Distrito Nacional.
donde fue apresado en atención a una orden de arresto emitida por un tribunal competente. El reporte preliminar indica además que tras lanzar la piedra desde el paso a desnivel, el hombre se dirigió caminando hasta los alrededores de un negocio de venta de alimentos ubicado en las proximidades de la avenida Tiradentes. Para identificar a Pérez Félix, los agentes de la policía se valieron de videos de cámaras de seguridad. La institución recordó que anteriormente han sido apresados varios indigentes por cometer hechos similares en distintos puntos del país, incluyendo la 27 de febrero esquina privada y la avenida Ecológica en Santo Domingo Este. En un enfrentamiento a tiros entre una banda y policías en el sector Las Mercedes del municipio de Los Alcarrizos, 6 personas resultaron muertas, entre ellos 2 miembros de la Policía Nacional. La confrontación ocurrió cuando miembros de la Policía Nacional le daban seguimiento a un vehículo con perfil sospechoso, desde donde varios individuos le emprendieron a tiros y los agentes supuestamente respondieron la agresión. Los fallecidos fueron identificados como el cabo de la Policía Nacional Adrián Antonio Rodríguez Torres, el raso Steven Betances La Chapelle y los civiles Eric Ramón Pérez Germán alias El Mello, Jeffrey Bienvenido Rosa, Jeffrey Trenzas y otro solo conocido como Milesi, en tanto que un sexto hombre murió al enfrentar a un miembro de la seguridad del Hospital Vinicio Calventi, donde acudió luego de que los hoy occisos fueran trasladados a ese centro. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, los 6 jóvenes ultimados la noche del pasado martes pertenecían a una banda denominada Banda Los 3030 o Los Papotrenzas, la cual supuestamente se dedica a cometer secuestros, actos de tortura y barbarie, asaltos y otros delitos en Los Alcarrizos. Un hombre fue asesinado de varios disparos supuestamente por agentes de la Policía Nacional en su residencia la madrugada del pasado martes en el sector Los Rieles de Gurabo de la ciudad de Santiago. Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, de 41 años, fue identificado como el occiso, a quien presuntamente la policía acribilló alrededor de las 5 de la mañana. La versión de los familiares estableció que Rodríguez Céspedes sintió que rompieron la puerta del primer nivel de su residencia y supuestamente lanzó un disparo, pensando que se trataba de ladrones que intentaban irrumpir en su vivienda. Inmediatamente la supuesta uniformada, sin mediar palabras, abrió fuego contra Daniel Antonio, propinándole múltiples disparos. Las paredes de la casa presentan al menos 17 orificios por impacto de bala. La familia aseguró que estos se llevaron todo: monitores, casquillos, discos duros de las cámaras de seguridad e incluso dinero, asegurando que ellos fueron a robar. El fallecido estaba casado y tenía 2 hijos. Además, era empresario dedicado a la venta de productos de limpieza en su propiedad. El pasado miércoles se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 66 de la autopista Duarte, específicamente en el tramo Arroyo Vuelta, en la provincia Monseñor Noel. El accidente múltiple dejó 4 personas muertas y al menos 10 heridas. En videos que circulan en redes sociales se observa el caos generado por el choque múltiple que involucró 10 vehículos, entre ellos carros, jipetas, una camioneta, camiones y 2 patanas. Se informó que el accidente pudo ser provocado debido a que en esa parte de la cumbre es una curva muy peligrosa. La situación provocó también un gran embotellamiento en el tránsito de la carretera. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, expresó que la población está siendo vulnerable a más de un virus por el cambio climático que se registra en el país. Entre ellos citó el virus respiratorio sincitial, el rinovirus o gripe común, la influenza y por último el COVID-19. El ministro indicó que el cambio estacional favorece el incremento de estas enfermedades virales debido a las temperaturas bajas que se han registrado propias de la época. Referente al coronavirus, el galeno justificó que actualmente la positividad está más alta porque hay menos personas realizándose las muestras que detectan la enfermedad. Ahora hay más positividad porque hay menos muestras, la gente ya no quiere hacerse pruebas, se resisten y eso hace que se vea más positividad con menos casos, reiteró al ser abordado. Rivera detalló que los ingresados por el virus son personas con edades avanzadas, de unos 80 años en adelante aproximadamente, y que en su mayoría no se han aplicado la vacuna. En ese sentido, reiteró a esa población más vulnerable aplicarse las dosis del coronavirus disponibles en el país, Sinovac o Pfizer. El Ministerio de Educación MINER derogó la Orden Departamental 33-2019 que establecía como prioridad el diseño y la implementación de política de género en esa dependencia del Estado. La anulación fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación, que estableció como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Establece el único artículo de la nueva Orden 44-2022, fechada bajo firma del ministro Ángel Hernández.
De acuerdo a Hernández, la orden nunca se implementó y creaba un ruido innecesario con los sectores religiosos. En la nueva orden se propicia herramientas pedagógicas que promuevan la perspectiva de género para la construcción de una educación no sexista entre los y las diferentes actores y actoras del sistema educativo dominicano. Además, velaría para promover el enfoque de género desde el currículo educativo que permitan evaluar el desarrollo de las competencias fundamentales de los estudiantes. En otro orden, el Consejo Nacional de Educación aprobó a unanimidad que en el presente periodo navideño la docencia en las escuelas públicas del país concluya el miércoles 21 de este mes y no el día 23, como se establece en el calendario del año escolar 2022-2023, y regresarán a las aulas el 9 de enero. La resolución propuesta por Olga Espaillat, representante de los colegios privados no confesionales, contó con el voto favorable de Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Así lo dio a conocer el ministro de Educación Ángel Hernández, quien informó que presidió una reunión con el Consejo Nacional de Educación. El organismo modificó así su decisión anterior, que incluía impartir docencia hasta el 23 de diciembre, lo que había sido rechazado por dirigentes de la ADP, quienes sugerían el 16 de este mes como el último día de clases. Participación Ciudadana otorgó el reconocimiento a la integridad y lucha contra la corrupción 2022 a los magistrados Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho por sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El acto fue celebrado en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción. Al recibir el reconocimiento, la directora general de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, manifestó que al día de hoy la presión a fiscales por parte de sectores ligados a la corrupción sigue vigente y con más fuerza, mientras el director de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, al agradecer el galardón, puntualizó que luchar contra la corrupción ha implicado una gran dedicación y sacrificio por todos los integrantes del Ministerio Público. Participación Ciudadana también destacó el liderazgo de la magistrada Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República, a quien la organización ya entregó el reconocimiento por la lucha contra la corrupción en el año 2016. El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, expresó que el trabajo de los magistrados y sus equipos le han devuelto la confianza al pueblo dominicano y la esperanza de tener y ver actuar a un órgano persecutor independiente. El brote de cólera declarado a principios de octubre en Haití ya ha provocado 283 muertos en el país caribeño, informó la Organización Mundial de la Salud, OMS. Los casos sospechosos ascendieron a 13.672 hasta el pasado 6 de diciembre, de los que se han podido confirmar 1.193, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública y Población de Haití que ha difundido la OMS. El 86% de los contagiados necesitaron atención hospitalaria y la tasa de mortalidad se sitúa en 2.05%. 10 regiones de Haití han reportado casos de cólera en los últimos 2 meses, siendo el departamento de Kess el que presentó un mayor número de contagios, 12.112, un 89% del total. Para paliar el impacto del brote, la Organización Panamericana de Salud proveyó a Haití de 1.17 millones de dosis de la vacuna Evicol contra la enfermedad. Además, se espera que en las próximas semanas llegue al país un nuevo cargamento con 500.000 unidades de esta vacuna. Quiero pedirles disculpas por la emoción. Luis Ignacio Lula da Silva no pudo contener el llanto al recibir su diploma de presidente electo en manos del Tribunal Superior Electoral. Con todo lo que he pasado en mis últimos años, estar aquí ahora es la certeza de que Dios existe. Sé cuánto ha costado, no solo a mí, sino al pueblo brasileño que espera que recuperemos la democracia. Lula, quien pasó 580 días en prisión antes de que se anularan sus condenas por corrupción, lo que le permitió volver a la competencia electoral y derrotar a Jair Bolsonaro, prometió hacer de Brasil un país más desarrollado y más justo. Lula citó la palabra democracia hasta en 20 ocasiones en su breve discurso. En mi primera ceremonia en 2002 recordé la osadía del pueblo brasileño en conceder el diploma que lo acredita como ganador a alguien tantas veces cuestionado por no tener diploma universitario, dijo con la voz quebrada el obrero metalúrgico más famoso del país. Tras recomponerse, el futuro presidente brasileño siguió con su discurso, poniendo el énfasis en que los pasados comicios, en los que se sobrepuso a la extrema derecha por la mínima, poco más de 2 millones de votos en un país de 215 millones de habitantes, fueron un desafío para el Estado de Derecho.
Cuando se esperaba un debate político democrático, la nación fue envenenada con mentiras producidas en el submundo de las redes sociales, sembraron la mentira y el odio, y el país cosechó una violencia política que solo se vio en las páginas más tristes de nuestra historia, y aún así, la democracia venció, dijo Lula. Perú sigue atravesando momentos críticos por cuenta de una reciente crisis desatada por la destitución del hoy expresidente Pedro Castillo, quien después de intentar disolver el Congreso, antes de enfrentar una moción de vacancia en su contra, fue cesado de su cargo y arrestado la semana pasada acusado de los delitos de rebelión y conspiración. Estos hechos generaron descontento en algunos de los seguidores de Castillo, quienes han salido a las calles en varias provincias del interior del país pidiendo la renuncia del actual presidente Dina Boluarte. La crisis política que se cierne sobre Perú ha dejado varios muertos, decenas de heridos y al menos 2 importantes aeropuertos del país permanecen cerrados por ataques contra su infraestructura. Las manifestaciones en Perú han dejado un saldo de al menos 7 muertos, según la Defensoría del Pueblo, que agregó que además hay 8 pacientes hospitalizados por cuenta de las protestas y otras 30 personas ya han recibido el alta médica. Asimismo, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un paro indefinido, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la inmediata libertad de Castillo. En tanto, el gobierno de Perú, por medio del Consejo de Ministros, informó que se expidió un decreto supremo que declara el estado de emergencia en varias provincias. El estado de emergencia se decretó por 60 días. Durante este tiempo quedan suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. De su lado, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que presentará un proyecto de ley al Parlamento para adelantar las elecciones para abril de 2024 tras las manifestaciones. La propuesta implica recortar en 2 años su mandato y busca aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, sobre Roberto Fulcar, el exministro de Educación, hay muchas especulaciones. Yo no me siento, digamos, en posibilidad de asegurar nada de lo que se está planteando, salvo lo que confirmó Jenny Berenice, porque ese es un hecho. Está confirmado por la procuradora Jenny Berenice, que es la encargada de persecución de la corrupción del Ministerio Público. No del PETCA, pero sí, digamos que es la titular de persecución de la corrupción del Ministerio Público. Entonces, ella ha confirmado que hay una investigación contra Roberto Fulcar. Y no tenía ella que confirmarlo porque hay muchas denuncias que se han hecho y esas denuncias han partido nada más y nada menos que del propio Ministerio de Educación. Estamos hablando de la adquisición de bienes y servicios que nunca se entregaron. Y estamos hablando de muchas otras irregularidades. En verdad, hay cosas que a veces no coinciden, porque una persona tiene una capacidad política, tiene una gerencia en la política, pero de ahí a administrar el principal presupuesto del gobierno, que es el de educación, hay cierta distancia. Parece que la verdad es que Fulcar ahí no tuvo
desempeño apropiado. No tuvo un desempeño apropiado en esa materia y por eso lo sacaron de allí. Y lo sacaron de mala manera, porque fue destituido, fue sacado, aunque se le colocó en otra posición, porque bueno, él había tenido una jerarquía en la campaña y tiene un ministerio sin cartera que al ser de ley lo deja como un justiciable con privilegio de jurisdicción. Entonces, de que aquí hay una investigación, de que ahí hubo serias irregularidades en educación, serias irregularidades, eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, pero a partir de ese hecho, Fulcar sale a un tratamiento médico en Estados Unidos y después se aísla en un silencio. Y su familia también se aísla en un silencio. Y entonces están todas las especulaciones. Todas las especulaciones. A las que ellos han contribuido con el silencio. Entonces, que supuestamente ha estado dando información a autoridades en los Estados Unidos, que ha estado colaborando, que otros dicen que su situación de salud que es delicada o que no es delicada, o que todo, pero todo lo han dejado en el terreno de la especulación. Y hay quienes dicen también que parte de las cosas que se han puesto a circular sobre lo que supuestamente estaría ocurriendo con él en los Estados Unidos parten de su propio entorno para tratar de contener la investigación en la República Dominicana. Es decir, que no dejan de ser una amenaza vedada de una persona que dice, bueno, si me hunden en la República Dominicana, yo tengo información para hundir a otros que la puedo dar a manera de colaboración en los Estados Unidos. Uno no sabe qué es lo que pasa ahí. No sabe qué es lo que pasa ahí, qué es lamentable, qué es lamentable. Fíjense cómo se pasa en la vida de una situación a otra. Tú luchas como lo hizo él para que su partido llegue al poder. Está fajado de campana a campana en varias campañas, lo logra, es coronado con el éxito, pero aparentemente no sabe administrar el éxito, o no supo administrar el éxito, no supo ver que estas son cosas pasajeras, que son funciones públicas, que hay que rendir cuentas, y entonces ha quedado enredado en la pata de los caballos. De ahí que también se habla de que tiene una situación de depresión, y muchas otras cosas. Entonces, es una lástima, la verdad, esta situación por la que él atraviesa y a veces nos debe llevar a preguntarnos, ¿por qué necesariamente ir a funciones públicas? En el caso de algunas personas, ¿por qué ir a funciones públicas? ¿Por qué? ¿Por qué si probablemente no está realmente la vocación como para eso? Porque lo que él había mostrado, lo que él decía, su discurso, con todo lo que se destapó ahí después que él salió y antes de él salir, queda realmente muy maltrecho, muy maltrecho. Señores, vamos a una pausa, retornamos en breve.
Bueno, otra modalidad de la delincuencia, pues salió a relucir. Siempre ha existido y tiene una época más que otra, que es el lanzamiento de piedras a los vehículos en las autopistas y en los casos que más recientes estamos hablando que en plena capital, en pleno polígono central, en la avenida 27 de febrero y en la avenida John F. Kennedy. En el caso de la avenida 27 de febrero, lamentablemente, un joven de 27 años, profesional, un joven brillante, fue sorprendido y resultó muerto. Después hubo un señor que en la Kennedy le tiraron una piedra, él la vio venir, la esquivó, como quiera le cayó al vehículo, pero él se dio cuenta que había algo más que la intención de romperle el vehículo, sino porque él advirtió que venían unas motocicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, primero se desarrolló una hipótesis con relación a la muerte del joven que había sido un supuesto enajenado mental que había lanzado la piedra. Y todo se construyó en base a ese supuesto. Pero, y se presentó la foto de un caballero y resulta que no era ese. No era ese y todavía no sabemos si hubo una intención, además de la intención criminal, con qué objeto, es decir, cuál era la intención, no solo de, si era no solo la de matar, de hacer que esta persona perdiera la vida, sino que también era aprovecharse de las circunstancias para saquear su vehículo y a él mismo. Eso no lo sabemos todavía. Pero bueno, este es un problema que lo tenemos. Aquí hay personas que están deambulando con problemas mentales por las calles. No es un problema exclusivo nuestro. En Nueva York, hoy, esto es un problema también muy, muy grave. Y nosotros ahora no tenemos dónde llevar a estas personas, porque teníamos un hospital psiquiátrico, pero resulta que la psiquiatría moderna supuestamente ya no admitía hospitales que funcionen como funcionaba ese, y ahora no tenemos nada. Las 3 preguntas sobre este tema, nuestro equipo se las formuló a la distinguida psiquiatra doctora Alessandra Iche. ¿Qué hacemos con estas personas que deambulan por las calles? ¿Dónde podemos realmente tratarlas? Adelante. ¿Qué debe hacer el gobierno y los ayuntamientos con las personas que andan deambulando por las calles en condiciones de indigencia y con aparentes problemas de salud mental? Lo primero que tenemos que hacer frente a este interrogante es poder diferenciar 3 grandes grupos de personas que son las que pueden verse involucradas en el hábito social de la indigencia, que están los indigentes puros, que están los antisociales y que están, en este caso, algún paciente o alguna persona que tenga una condición de salud mental. No todo el que está en indigencia tiene una condición de trastorno mental puro. Muchísimas veces los antisociales han tomado esto como un estilo de vida y resultan ser una carga para la sociedad. Aunque sí nosotros sabemos que para aquellas personas que tienen una condición de salud mental, las autoridades deben de estar todas alineadas y no solamente involucraría aquí lo que es el sector público, sino una serie de entidades que se necesitan para, obvio, poder tener un abordaje y un seguimiento adecuado para estas personas. Entre ellas está, obvio, la Policía Nacional, está lo que es el Ministerio de Salud Pública, está lo que es el Servicio Nacional de Salud y, por supuesto, algo que se ha intentado hacer a través de los últimos años, que es la incorporación de estos pacientes o de estas personas a lo que es su comunidad.
Comparte que se cambiara la naturaleza del único hospital psiquiátrico que había en el país, amparado en que los procedimientos modernos de la especialidad ya no admitían su operatividad tradicional. Desde el 2015-2016, la República Dominicana entró en el periodo de transformación que fue de salir del sistema manicomial a las unidades de intervención en crisis en hospitales generales o de tercer nivel. Las unidades de intervención en crisis son áreas destinadas a la atención de salud mental, pero tenemos un gran impasse. Para que los grandes cambios se den a través de lo que es la historia, se necesita un periodo de transición. Lamentablemente, nosotros no tuvimos ese periodo que nos diera a nosotros la oportunidad de adecuar a la población, a los familiares y a la sociedad a que los pacientes de salud mental pueden, en este caso, o podían convivir de una manera armoniosa con el resto. El tema del estigma, el tema de la discriminación es relevante en este caso, pero sí nosotros necesitamos, entiendo que nosotros necesitamos un hospital psiquiátrico, no un manicomio. No estamos abogando por volver al sistema manicomial porque sería totalmente inhumano y no es la estrategia que la Organización Mundial de la Salud ventila para el 2030 en lo que se refiere a atención de salud mental, pero sí en este caso nosotros tenemos una deficiencia muy amplia, demasiado amplia, porque por población tenemos que tener un número destinado de camas en esos hospitales, los cuales hasta ahora ni siquiera tenemos un 5% de las que deberíamos de tener por población. Siendo tan costosos los tratamientos de hospitalización en el sector privado, no es apropiado que se dispongan de varios centros públicos donde tratar y procurar la recuperación o el control de los padecimientos mentales de las personas de escasos recursos. El tema de esta pregunta es que en la planificación y estrategia para desarrollos en aplicación de políticas públicas que se tenía ventilado para nosotros tenerla en este momento en pie no se han cumplido, no se han llevado a cabo. Y lo que son los centros comunitarios se planificó dentro de lo que era la incorporación de las unidades de intervención en crisis, o sea, para que las personas se puedan atender en sus comunidades, en sus pueblos, en sus provincias, pero lamentablemente ninguna de esas estrategias han sido ejecutadas. Actualmente hay provincias incluso en donde no hay psiquiatra todavía y mucho menos lo que es un área destinada y un centro que los pueda acoger. Si fuera por idealización de los servicios de salud, se entiende que en cada provincia debería de existir una unidad de intervención en crisis, pero no una unidad con una ni dos camas, sino en proporción a la cantidad de habitantes de ese lugar, y más ahora en donde nosotros hemos recalcado que posterior a la pandemia hay un disparo en lo que son los padecimientos de salud mental. Eso se veía venir, y también por el mismo tema del uso y abuso de sustancia que ha incrementado lo que son los trastornos psiquiátricos. Volviendo a lo costoso que resulta ser un tratamiento en salud mental, hay estudios de farmacoeconomía y basados en lo que es la economía dominicana y los salarios básicos. Un tratamiento en salud mental, por simple que sea, puede estar oscilando entre los 8 y 12 mil pesos. Imagínate el costo que eso implica, y solamente estamos hablando de los medicamentos de salud mental, sin contar que ese mismo paciente puede tener otras comorbilidades. Entonces, en el hogar donde tenemos un paciente con una condición de salud mental o psiquiátrica o con alguna discapacidad, en este caso, que puede ser una discapacidad intelectual o una discapacidad que esté dentro de los trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando que por cada persona con una condición de esta hay de 5 a 9 impactadas a su alrededor. O sea, las enfermedades mentales tienen una connotación sistémica, o sea, no es nada más quien tiene el diagnóstico, sino también quienes están alrededor de esto. En los países en donde se ha priorizado la salud mental, nos podemos dar cuenta que todo lo que significa la economía tiende a mejorar. ¿Por qué? Porque utilizan menos lo que son los servicios de salud. El paciente de salud mental es sumamente costoso, o sea, a nuestro Estado, a nuestras autoridades les sale mucho más económico
tratar de solventar lo que es una condición y hacer ese paciente funcional y útil para la sociedad y para su familia, que este paciente se vuelva una carga para el Estado. Bien, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, dice la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, dice la CEPAL que la CEPAL es un organismo de la ONU, pero para América Latina opera en Chile. La CEPAL dice que la economía dominicana va a terminar con un crecimiento de 4.6%. No está nada mal, aunque es un punto por debajo de la proyección que había hecho la CEPAL, que el crecimiento iba a ser de 4.7. Bueno, no será de 4.7, dice que va a ser de 4.6, más o menos igual. Entonces, pero para la región, estamos hablando de que ellos entienden que habrá desaceleración económica en el año de 2023 y que en ese sentido la región tendría una tasa de crecimiento de apenas 1.3% en el 2023. También ahí baja un punto a la proyección que había hecho. Entonces, dice que el PIB regional cerrará este año con una expansión de 3.7, esa es la región. Es decir, que la República Dominicana quedó por encima del promedio de la región con su 4.6. Entonces, esto es superior al 3.6% pronosticado hace 3 meses y lejos del 6.7% que se registró en el año 2021. Dice la CEPAL que la desaceleración comenzó en el segundo semestre del año 2022 y refleja el agotamiento del efecto rebote en la recuperación del 2021. La respuesta de política monetaria adoptada a nivel mundial en un contexto de aumento de la inflación global han provocado incrementos en la volatilidad financiera y en los niveles de aversión al riesgo y por tanto han inducido menores flujos de capital hacia economías emergentes. Entonces, yo creo que la situación para la República Dominicana con este crecimiento de 4.6% con el que finalizamos el año 2022 no es mala. Y yo creo que el hecho también de que la República Dominicana haya crecido por encima de la región. De manera que, aunque se está hablando de desaceleración en el 2023, probablemente no se exprese, digamos, así en la República Dominicana. Y ojalá que no, para que nuestra economía siga mejorando. Buenas noches a todos.